Bienvenido seas aquí a tu programa Coach Online. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. ¿Tú te consideras una persona espiritual? ¿Sí? ¿No? ¿Sabes cómo llevar una práctica espiritual? Pues esa es la pregunta que vamos a tratar de abordar el día de hoy con el reverendo Hyunjin Prajna que nos acompaña el día de hoy. Así es que quédate, regresamos. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ahora sí estamos ya de vuelta y listos para iniciar el programa del día de hoy. Efectivamente, esta pregunta que les lancé hace un momentito, creo yo que es una pregunta que vale la pena que todos nos hagamos. ¿Realmente nos consideramos seres espirituales? Yo creo que de una u otra manera, independientemente que tú tengas una religión o no la tengas. Pero en esencia el ser humano es espiritual. Hay una esencia, hay un destilado, que de hecho de ahí viene la palabra o el término de bebidas espirituosas, porque se destila la uva, o se destilan los granos, etcétera, para que quede la esencia de ese grano, la esencia de esa fruta, y ese es el espíritu, es la esencia. Y todos debemos de reconocernos de una u otra manera, insisto, seamos creyentes en algún Dios o no lo seamos, debemos de considerarnos como personas espirituales porque tenemos esta esencia. Ahora, identificándonos como tal, como entidades espirituales, ¿sabemos cómo llevar una práctica espiritual? Que es algo muy interesante, porque cuando tú no llevas una práctica espiritual, aunque te reconozcas como esencialmente espiritual, pues resulta que empiezas a perder un poquitín el piso, empiezas a alejarte de esa esencia que tú eres, y al final de cuentas se trata de que te identifiques quién eres. Y ahí está la importancia de esta pregunta. El día de hoy nos acompaña, como ya lo ha hecho anteriormente, el reverendo Hyunjin Prajna, espero haberlo pronunciado bien, al cual le damos la bienvenida, porque queremos saber cuál es el enfoque que tiene el budismo zen con respecto a esta pregunta que para mí es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos, reverendo. Gracias, es un placer estar aquí otra vez contigo. Y creo que es importante de compartir apuntes de lo que hemos aprendido de lo que es una práctica holística y completa espiritualmente. Perfecto. Y eso aplica a todas las religiones, tienen elementos de esto. La tendencia de hoy en día es muy fascinante explorar nuevas filosofías y cosas del Oriente. Y hay muchísimos talleres para explorar, pero no es suficiente asistir a solo un taller si no puedes traducir eso en cómo llevar una práctica constante. Particularmente en el Zen, es para darnos las herramientas para vivir una vida más completa, en armonía, en relación al mundo, en relación a nuestros familiares. Claro. Entonces hay puntos para tomar en cuenta con eso. Por supuesto. Y aquí creo que es muy importante esto que comentas, el hecho de que existen muchas ofertas, por decirlo así, de talleres que nos hablan de cierto aspecto, de tal otro aspecto con relación a este crecimiento espiritual o de esta búsqueda espiritual. La cuestión está de que si no lo vives, es muy difícil integrarlo a tu ser. O sea, si lo dejas meramente a nivel intelectual es muy difícil integrarlo, pero yo creo que es la primera parte, hacer este análisis mental para saber si es compatible con quien tú consideras que eres, y a partir de eso, pues ya dar el siguiente paso y hacerlo como una práctica más integral y a lo mejor, por decirlo de una manera, ir a la acción, que es la siguiente etapa. ¿Tú cómo consideras que qué tan perdido estoy en este aspecto? Pues, gracias, Giovanni. Es precisamente esto. Hay un periodo de exploración de espiritualidades y abrir tus ojos de posibilidades y vas a encontrar algo que te atrae la atención. Y ya llega un momento en que te comprometes con una tradición. Tienes que darlo tiempo. Y en eso comenzar a integrarlo y dejar esta tradición llevarte como un vehículo
Claro. La imagen en budismo es que estamos en un lado de un río, en la orilla, y este río frente a nosotros son todos los obstáculos y el sufrimiento, y necesitamos un barco para llevarnos al otro lado. Y es precisamente lo que Buda estaba dándonos. Claro. Una enseñanza es cómo superar lo que nos perjudica o causando sufrimiento. Y interesante que dijo, al llegar al otro lado, suelta el barco. Claro. El punto no es como como aferrarse Claro. a los métodos, sino verlo como un vehículo para liberarte de tu sufrimiento. Claro, y me hace totalmente sentido. Aquí la cuestión es de que es un vehículo temporal que pueden ser diferentes. A lo mejor tú te vas en un jet ski, alguien se va en una barcaza, pero lo importante es llegar a ese otro lado. De hecho, Guy Findlay hacía una analogía muy interesante. Él decía que si tú vas en un barco que se empieza a hundir, pues lo primero que haces es aferrarte al barco. Porque es el que te mantenía a flote normalmente. Sí. Entonces dice él, pues cuando se está hundiendo, pues tú sientes que te hace falta el aire, te ahogas hasta que ya no puedes luchar más y entonces sueltas el barco. Y dice, ¿qué crees? En ese momento flotas. Sí. En ese momento flotas. O sea, realmente el vehículo no es el relevante, sino es el fin que se está buscando. Sí, y además, lo que cometen muchos es que tratan de cruzar el río con 2 o 3 barcos a la vez. Oh. Y esto solo complica algo que no importa si tu barco es chico o grande, o más rápido o más lento. Elegir uno. Y eso va a darte lo que necesitas para cruzar a tu ritmo. Qué interesante. Entonces yo estoy escogiendo como 3 o 4 barcos. Qué interesante, digo, porque ahorita ya no sé ustedes allá en casa si están ubicando cuántos barcos estamos utilizando, y lo tendré que meditar profundamente. Sí. Lo tendré que meditar profundamente para... híjole, caramba, me dejaste así con la boca abierta. Eso lo voy a tener que llevarme a mi casa, porque si no voy a aquí empezar a sacar mis traumas. No, nada de eso. Qué interesante realmente que es entonces buscar un método que sea que más nos sirva. Mira, estoy hablando de mi experiencia directa porque yo soy producto de New Age, la nueva era, en los 80, viviendo en Nueva York. Ya. Y era un buffet de todas las espiritualidades del mundo. Cierto. Y fue muy liberador de tratar de estudiarlos todos. Y lo disfruté por varios años, eso, de cada semana, otro maestro, otra tradición. Pero al cierto punto, eso se queda muy superficial en solo las enseñanzas iniciales. Claro. Y para profundizar, puede ser que eliges una tradición y practicas por lo menos unos años. Y si ya no te sirve, pues cambias a otra tradición. Pero dedicarte a uno a la vez es mucho más mejor para tu progreso. Te tengo una pregunta y te la voy a plantear de una vez y me contestas regresando del corte. ¿Y si yo hago mi propio barco? No me contestes hasta que regresemos del corte. Para que nos puedan llamar, háganlo al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándame un mensaje. Aquí estoy frente a la computadora al 331 019 0712. Nos vamos a un corte y regresamos. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y estoy agradeciendo al señor Gustavo Cuellar que nos habló por teléfono y nos manda saludos y dice que excelente programa. Estas felicitaciones son para usted, reverendo. Gracias. Antes de irnos al corte, nos quedamos con la pregunta esta. ¿Qué sucede si de las barcas que hay ninguna me gusta y yo hago mi propia barca? Bueno, mi respuesta a eso está bien, pero es el mismo problema de reinventar la rueda.
Okay. Es que hay tradiciones, hay experimentos por milenio de qué funciona y se ha guardado estos métodos para darte la mejor y más directa experiencia a lo que son las metas de las religiones. Claro. En budismo es la liberación. Entonces, si estás variando o incorporando nuevas cosas, no en la tradición, según quién. Por supuesto, tienes que adaptar cualquier tradición a tu vida y lo que es correcto para ti. Y tienes la libertad de elegir. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas oscuras en tu mente o en tu modo de vivir que eres ignorante de lo que es el problema? Y si del principio decides, bueno, no me gusta esta parte de esta tradición, esta otra parte, entonces simplemente no voy a prestar atención a eso y cambias y metes otra cosa. Puede ser que precisamente donde es difícil para ti en la tradición es donde necesitas enfocar para crecer. Ya, y entonces tiene que ver más bien con el motivo detrás de querer hacer mi propio barco. El motivo, pero también confiar en la tradición. Si es una tradición confiable, tienes ciertas protecciones allí. Primero, hay certificación o confirmación de una comunidad de practicantes que llevan una historia de largo tiempo, diciendo tal persona es adecuado para enseñar, o esta colección de textos es adecuado para transmitir sabiduría. Y no es simplemente una cosa del momento de moda que ha surgido, y muchos abusos surgen de esto. No, me queda clarísimo. Y abusos en todos sentidos. Sí. En todos sentidos. Entonces es precisamente así. Para mí, he elegido de funcionar, trabajar y estudiar dentro de una tradición clásica y confiable, porque en cierto sentido nos protege a todos. El protocolo, la interacción, lo que es apropiado, el enfoque, las metas, todo está definido allí. Claro. Y el desafío es precisamente cómo puedes hacer esto real en tu vida. Porque leyendo un texto no es suficiente. Me queda claro. Necesitas este diálogo como estamos teniendo en este momento de qué significa hoy en día y tratar de ir a la esencia de la práctica y no necesariamente a la letra de la ley. Es entender por qué está allí, cómo puede facilitar a ayudarnos. Por supuesto, un significado. Y regresando un poquitín, porque estamos dentro del tema, pero así como que nos fuimos por el carril de la extrema izquierda, que es cómo llevar una práctica espiritual. Me encantaría que me ayudaras a definir lo que es una práctica espiritual. Una práctica espiritual, de la perspectiva Zen, es traer más y más atención a nuestra vida y lo que está causándonos sufrimiento, de soltarlo. El proceso Zen es una práctica, un cultivo de toda la vida, prestando atención a este momento en el presente. Y si hay algo agitando tu mente, si no estás satisfecho, preocupado, con miedo, básicamente tú mismo estás generando algo inconscientemente causando un problema. Porque básicamente toda nuestra experiencia de la vida tiene alguna relación entre nuestra mente y lo que estamos pensando y cómo experimentamos el mundo a nuestro alrededor. Claro. Entonces, en vez de tratar de culpar o cambiar cosas imposibles a cambiar a tu alrededor, siempre tienes la elección de mirar a la raíz de por qué te sientes insatisfecho, incómodo, y entender que eso viene de algo que piensas, básicamente. Claro. Y este pensar está impactando tu modo de vivir y hábitos que llevas de toda la vida, de tu condicionamiento, o incluso quizás desde vidas anteriores, si crees en eso. Claro. Pero siempre puedes soltar y librarte de estas cosas aquí y ahora. Claro. Y en la práctica, comenzamos en la tradición Zen coreana. Del principio somos libres. Somos esta esencia. Sí.
Y si simplemente puedes sentarte por un momento y soltar todo a tu alrededor, todas tus preocupaciones, hay métodos de cómo sentarse y tranquilizar la mente. Es accesible a cualquier persona. Claro. Y cuando experimentas que hay simplemente este momento y la mente está equilibrada y tranquila y no estás divagándote en contemplaciones de futuro o pasado, este momento, al darte cuenta, estoy bien, es tu esencia. Y esto entonces, la meta encuentras al principio. No necesitas lograr la meta porque tú eres esta esencia de mente calma y lúcida. Esto es tu naturaleza. No necesitas ganarlo, tú eres esto. Claro. Ya el proceso entonces es, desde allí, ¿qué obstaculiza eso? Porque el momento que te levantas de tu cojín, entras en tus hábitos normales del día, y hay muchos hábitos que continúan agitándote con deseos, aversiones, miedos, obsesiones. Claro. Antes, todas estas cosas son inconscientes, pero al acto de sentarte sobre tu cojín, comienzas a desarrollar plena atención a este momento. Claro. Cuando no hay nada agitándote, no hay nada para ver en particular, es simplemente disfrutar este equilibrio. Pero al mismo tiempo, incluso sobre el cojín, memorias van a surgir, expectativas, todo tu paradigma de lo que es real está impactándote. Pero el chiste o el método es prestar atención a lo que no te gusta, lo que te molesta. En este momento puede ser un estado emocional, puede ser un concepto, una idea que sigue entrando en tu conciencia y hay una tensión allí. Esta tensión es algo que estamos creando. Nadie más, ninguna fuerza exterior está perjudicándote. Sí, claro. Por eso tienes toda la capacidad, al prestar atención a lo que está agitando la mente, puedes soltarlo. Y es en eso, soltar todo lo que está causando problema. Por supuesto, suena sencillo, y es sencillo esencialmente. En esencia, claro. Pero hay un montón de métodos de ayudarte y apoyarte en los momentos en que te sientes débil o perdido o confuso o todavía ignorante. Claro, y de hecho creo que es algo contradictorio en la naturaleza humana, porque primero cuando eres bebé, cuando naces, estás en este estado de no mente. Y todos tus años primeros de la vida te enseñan, y porque lo tienes que hacer así para poder sobrevivir, te enseñan a pensar, a preocuparte, a adelantarte, y esto te genera angustias. Y luego después llega una etapa en la vida en lo que te dicen, espérate, es que resulta de que esto te funcionó hasta este momento. Ahora quieres seguir avanzando, tienes que desaprenderlo o recordar cómo eras de bebé. Sí, en mucho de esto estoy de acuerdo que nacemos perfectos, pero somos inocentes. Okay. Y hay un trabajo de crecer. Tenemos que aprender cómo vivir, cuidar el cuerpo, vivir en una sociedad y todo lo que implica la cultura que te enseña. Pero en el occidente hay un paradigma basado en algo lineal, que en este momento eres imperfecto y tienes que llegar en el punto en el futuro a la perfección. Claro. Y es al revés en el occidente. Del principio eres perfecto. Claro. Pero por ignorancia has aprendido malos hábitos de vivir y pensar. Y eso perjudica tu salud y tu armonía. Sí, estamos volviendo a lo que originalmente, la mente original, o como mencionaste, no mente, que no implica no pensamiento, pero estar libre de lo que molesta en la mente. Pero al mismo tiempo hay valor en todo lo que has experimentado en la vida. Por supuesto.
Y la diferencia entre un animal o un bebé que es en armonía, por supuesto, un adulto que aprecia la perfección de esta inocencia, porque ha experimentado todo lo contrario en la vida, el sufrir. Okay. Eso es realizarse. Claro. Y en eso valoras lo profundo de lograr nada más que este momento en el silencio y la armonía y equilibrio. Claro, la gran diferencia entre un animal que no tiene la opción sino ser, Sí. es tener esa inocencia, por decirlo de una manera, y el hombre que sí tiene la opción. Sí. Y al momento que lo encuentra de una forma consciente, a lo mejor es el momento de la iluminación. Exacto. Nos tenemos que ir a un corte. Les voy a recordar los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 0712, o igual pueden buscarnos en este momento en radiomujer.com.mx. Por ahí están las cámaras enfocándonos. Los estoy saludando, los que me están viendo por ahí, para que si quieren hacernos una pregunta, lo hagan. Adelante. Aquí está el reverendo, que vamos a aprovechar su sabiduría para que nos oriente. Nos vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre cómo llevar una práctica espiritual que en realidad no hemos entrado tan de lleno del tema, pero ha estado muy sabroso. Créanme que de lo que nos dice el reverendo que nos acompaña el día de hoy, a mí me surgen dudas y hago las preguntas que creo que a ustedes también les pueden surgir como dudas. Si tienen otras preguntas, por favor háganoslo saber. Es muy interesante tener este diálogo, esta charla. No en el ánimo, créanme, no se los digo así, no en el ánimo de adoctrinarnos para nada, en el ánimo de crecer y aprender. Para mí es una filosofía muy completa el budismo. El budismo zen es una vertiente, una rama de esta gran filosofía, y me encanta por el sentido de su enseñanza sin enseñar. Es como nos decía el reverendo hace un momento, es como saber que tienes todo en este momento, y el momento que te das cuenta de que te percatas de que tienes todo en ese momento, todos tus pensamientos salen sobrando. O sea, ya realmente no son necesarios. No es necesario preocuparme por el día de mañana, porque sé que en este momento no necesito el día de mañana. No tengo que pensar en el pago de la renta, porque en este momento no tengo que pagar la renta. Y si puedo hacer algo por ello, adelante, pero sin preocuparme. A lo mejor tengo que trabajar más un poquitín y digo, ok, lo trabajo, me enfoco en el trabajo en ese momento, y ¿qué creen que va a pasar? Lo voy a disfrutar más todavía. Totalmente abocados en esto. Entonces estábamos platicando de cómo llevar esta práctica espiritual. Nos ayudaste a definir un poquitín lo que era la práctica espiritual, a cómo la llevamos, entrando en materia. Sí, quiero también aclarar con tu comentario, no estamos diciendo que tienes que andar como un zombie sin pensamientos. No, claro que no. Es sino ubicarte en tu verdadero ser. Cierto. Y funcionar desde allí. Claro. Si estás en equilibrio y paz, tu naturaleza, desde allí surge pensamientos de qué es relevante, qué es adecuado hacer, y no está cargado con todas estas tensiones y preocupaciones. Claro. Eso es el arte de vivir, funcionar desde tu verdadero ser, en vez de tu cabeza llena de mucha basura. Claro. No, y como acotación, normalmente todos los miedos que llegan a tu cabeza normalmente están ahí nada más, no están afuera. Pero ni nos damos cuenta, porque estamos totalmente funcionando en un sentido exterior. El enfoque siempre es en un objeto, una cosa, y lo que tienes que hacer. Pero si lo inviertas eso y prestas atención a dónde vienen estos pensamientos, naturalmente comienzas a soltar todos estos obstáculos y funcionas desde allí. Estamos hablando de adicciones, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, toda la vida, podríamos decir, es una serie de adicciones. ¿Cierto? En budismo decimos apegos. Apegos, ok. Y es donde estamos sustituyendo exterior
con la creencia que va a traernos felicidad y eso simplemente nos jala de nuestra felicidad innata. Y cuando puedes soltar esta adicción, despiertas a lo que siempre tenías, lo que eres del principio, pero estaba obstaculizado. Yo tengo un truquito y te lo voy a plantear, aprovechando que te tengo aquí presente. Yo trato de modificar mis apegos o mis adicciones por preferencias. O sea, es una forma en que yo me pude entender la búsqueda de las metas, donde digo, en lugar de decir, si no tengo este vehículo para tal tiempo, no sé qué voy a hacer, y por supuesto todo el trayecto lo sufro. Y yo hice una trampita mental, ok, no, si no lo tengo no voy a sufrir. Prefiero tenerlo. No es así algo imponderable. O sea, prefiero tenerlo y a lo mejor trabajo para obtenerlo, pero de una forma más relajada, porque si no lo tengo no sufro. Es una vil preferencia. Es como si me pusieran a mí 2 plumas y me dicen, toma para que firmes tal documento. Puedo agarrar cualquiera, como una preferencia. No me voy a decir, ay, si no firmo con la Montblanc voy a sufrir. ¿Cómo se te hace esa trampita que utilizo yo de vez en cuando con preferencia? Bueno, de hecho es un medio hábil, decimos. Okay. Eso funciona particularmente en las etapas iniciales de observar lo que está causando problema y como tener una manera de suavizarlo. Pero todavía debajo de eso hay sutilmente una creencia, y esto es parte de la ilusión, de que algo en un futuro va a traerme X. Y mira, no es para decir que no funcionamos con deseos. Tengo deseo con hambre y voy a comer. Pero es cuando guardamos creencias en nuestra rincones inconscientes de nuestro ser, de que este momento no es suficiente. Básicamente es desde allí. Aunque puedo ser paciente y lentamente voy a llegar, mi bienestar se ubica en algún momento del futuro. No es mi caso, pero sí te entiendo perfectamente bien. Sí te entiendo. Puede ser que tienes un proyecto y tienes muchos pasos en realizar este proyecto, pero potencialmente disfrutar del principio no hay nada a lograr. Claro. Es el trabajar en eso también es nirvana. Los desafíos que surgen también es nirvana. Y estás saboreando como una manzana grande cada paso, cada momento y disfrutando el sabor de este momento también. E incluso los obstáculos y los problemas que te da la oportunidad de practicar y despertarte más y al soltar los deseos estás disfrutando el proceso también. No hay punto final en eso. Me queda claro. De hecho, para mí la meta es la menos importante de la meta. O sea, lo último es la menos importante. Yo siempre hago una analogía en algunos cursos, reverendo, donde digo que la vida es como una montaña rusa. Si te enfocas en el final porque quieres que pase el momento, lo sufres. Vas agarrado a 20 uñas. Cuando te sueltas y disfrutas el momento, o sea, realmente es un camino muy agradable. Digo, o sea, creo que a quien le ha encontrado ese truco de soltarse durante el viaje de la montaña rusa, es agradable, es divertido, y ya cuando se acaba como que dices, ups, o sea, ya llega a la meta, que era terminar esto, y disfruté más todo el camino. Sí, pero esta analogía tiene un problema para un budista. Adelante. Parte del problema es que la persona normal disfruta inconscientemente estos altibajos. Hay mucho drama. Cuando estás contento y feliz y estás saliendo con una persona muy guapa, estás allí en el como cumbre de la felicidad. Y luego esta persona decide que no quiere salir más contigo y estás en la valle de la depresión. Es parte del viaje. Sí. Bueno, para un budista, eso es parte del chiste, que estamos buscando siempre estos estímulos de una dirección a otra. Y
Cuando la Entiendo, adicción ok, termina ok. de estás muy alto, pues Entiendo. bajas y buscas otra experiencia Sí, muy sí, sí, alta. sí. Y en el budismo es más como un baile, aprender Ya. cómo bailar, algo con pareja Sí, y sí, sí, todos sí, esos sí, sí. pasos. Entonces es en la experiencia fluyendo con el otro y combinado con la música. Y es una obra de arte que Ujú. aprecias y es simplemente lo que es. Claro. Y estamos bailando así. Claro, claro, Sí. claro. Sí entiendo lo de que ese tipo de altibajos pueden generar adicciones a neurotransmisores. A lo mejor por ahí, digo, yo lo estoy tratando de manejar en un término muy científico, pero ese gusto de la montaña rusa puede efectivamente generar un tipo de adicción. Pero en todo caso creo que puede ser mejor que estar aferrado y sufriendo el viaje. Porque entonces sí lo único que te enfocas es en que se acabe, en que termine, llegar a mi meta. Claro, por eso digo medios hábiles. Claro. En un punto de tu vida, quizás es Sí, mejor sí. de aprender cómo mantener tu vida con estos altibajos, pero aceptar que la vida es altibajos. Claro. Pero quizás es precisamente por eso, Sí, ok, sí. este método ya has madurado, Sí, sí. puedes ponerlo a un lado y te invito de salir de Sí, este sí, sí, sí. juego y entrar en un baile. Claro. Y aprendes el Bueno, si baile. es tango, sí me aviento. Si me es gusta el tango o lo que sea, clásica Sí, o sí, de sí, jazz. sí. Y disfrutas eso. Claro. Y cada cosa es otro aspecto del barco. Lo Ujú. utilizas hasta que sirve. Pero no es el fin en sí. No, es para facilitar tu maduración y parte del arte en combinación con tu consulta con tu maestro y con Sí, la sí, sí. tradición en sí, es saber en qué punto del camino estás. Si eres puro principiante, Ujú. hay ciertos métodos muy apropiados para ti. Ujú. Si has practicado muchos Sí, años, sí, sí. es tiempo de soltar ciertos métodos y entrar en otros que puedes Claro. aprovechar mejor. Claro, Sí. claro. Y eso es regresando a la analogía del barco, utilizar que ya alguien ha utilizado ese barco, ese mismo barco, y ya tiene cierta experiencia. Esto para mí es muy importante. Hay otros que han utilizado este barco, Claro. sirve muy bien y ya me prestan a mí Claro. y luego lo paso a otro. Y a lo mejor yo le puedo agregar al motor. Nos vamos a una pausa comercial. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331-019-0712. Regresamos ya para el último segmento de este tu programa Coach Online. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos al corte. Sí. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta en este último segmento de tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. El día de hoy platicando muy sabroso aquí con el reverendo Hyunjin Prajna, que es reverendo de un linaje del budismo Zen coreano. Sí. Coreano. Yo de repente hubiera imaginado que era un linaje japonés, pero ya me explicó que es un linaje coreano, lo cual lo enriquece todavía más. Les comento que Corea, pues si ustedes lo ubican geográficamente, está entre Japón y China, y de alguna u otra manera los grandes potencias de la zona siempre fueron Japón y China. Había guerras para un lado, guerras para el otro, y Corea de una u otra manera logró alimentarse, a tomar lo mejor de estos dos mundos, y por eso es de que creo yo que es una cultura muy enriquecida, muy enriquecida. Bueno, estamos regresando al tema. Tengo que comentar que por aquí nos llama el señor José Castro, nos dice que hace los máximos esfuerzos por evitar todo tipo de apegos. Me resulta extremadamente difícil, pero he tenido unos logros. Pues muchas felicidades, José. Dice: saludos, extraordinario el invitado y el programa de hoy. Muchas gracias por tus palabras. Por acá nos dice Jairo Centeno:
Saludos al excelente maestro. Quisiera que por favor explique cómo podríamos llevar a la par alguna religión como la católica, que prevalece mucho en México, y a la vez seguir las enseñanzas del Zen. Me encanta tu pregunta, Jairo. Y sí, se la voy a plantear tal cual, tal como la leí, reverendo. ¿Cómo podemos hacer eso para llevar a la par? Digo, yo tengo mis propias ideas, pero pues usted es el experto. ¿Cómo podemos llevar a la par alguna religión como la católica, la cristiana, y seguir enseñanzas del budismo Zen? Sí, es buena pregunta. Creo que incluso en catolicismo aprecian eso de la contemplación, eso de estar en comunión con el misterio del infinito, Dios, si quieres decir. Tienen muchos métodos de formas de soltar nuestro ego o quién manda en eso. Hay mucho paralelo entre nuestras religiones. Pero al mismo tiempo, no hay conflicto, no tienes que como elegir, ok, voy a estudiar Zen y negar mi religión de nacimiento. Es simplemente dónde poner tu energía. Si de verdad vas a darte 100% a estudiar algo, que tienes que comerlo, estudiarlo, respirarlo y que comienza a absorberse por tus poros. Y con eso vas a aprovechar de la tradición allí. Si estás constantemente en un conflicto, y mucha gente que conozco, esto es un problema, que creen o se sienten primero que de alguna forma están traicionando a su religión de nacimiento. Y probablemente incluso hay individuos que comentan eso. Pero simplemente con todo lo que su religión les ha dado, les ha sensibilizado a lo que están investigando todavía más y están abriéndose a aumentar su capacidad de crecer. Todo en su momento. Hay incluso sacerdotes budistas que se hacen sacerdotes católicos. Y no hay ningún conflicto. Claro. Y de hecho, les platico mi experiencia porque pues, lo he dicho aquí en los micrófonos, yo soy católico, pero en realidad lo que me atrae a mí de la filosofía oriental, no solamente del budismo Zen, del taoísmo, de la filosofía Chang, que es un Zen chino, bueno, y muchísimas otras, es que existe una practicalidad. Hay manera de poner fácilmente en práctica este tipo de enseñanzas y sí, efectivamente no se contradicen con la enseñanza católica cristiana. Ahora, si queremos buscar libros que nos hablen de nuestra tradición más regional, católico, cristiano, vámonos a los libros que leen aquellos monjes contemplativos. Tú puedes encontrar desde San Agustín, o sea, lee los libros de San Agustín. Hay unos libros de Santa Hildegarda, que de hecho la mencioné el día de ayer en el programa, curiosamente está surgiendo a colación. Tú lees libros de Santa Teresa de Ávila, y encuentras paralelos tremendos. Y esto tiene una lógica que ustedes no me van a permitir mentir. Nuestra religión tiene un origen judío, es por lo tanto judeo-cristiana. Los hebreos se encontraban inmersos en una cultura oriental. Muchas de las enseñanzas hebreas tienen que ver con las enseñanzas egipcias, que era uno de los polos más desarrollados, a cual es Egipto, Mesopotamia y China. Y había un intercambio tremendo y de hecho muchas de las filosofías se intercambiaban entre uno y otro, no viéndose como enemigos para acrecentar el conocimiento. Entonces creo yo que en realidad no es, por supuesto, si a mí me dice una religión, y va en contra de uno de mis mandamientos, me dice, oye, matar no es malo, pues como que sí lo pongo en tela de juicio. O sea, si mis creencias son de que matar no es bueno, es malo,
y alguien me dice, no, matar no tiene ningún problema, pues ahí sí lo pongo en tela de juicio y puedo decir, ¿sabes qué? Creo que esta religión paso, ¿no? Y la que sigue. Pero en realidad, en muchas de las filosofías de las religiones grandes, no hay esta disparidad de conceptos. Es, en esencia, un camino místico. Así es. Y es para trascender nuestro ego, Claro. y descubrir quiénes somos. Claro. El vocabulario que usan va a variar, pero el camino es el mismo camino. Claro. Por eso, leyendo cualquier místico de estas religiones, vas a intuir que estamos todos hablando de lo mismo. Y han tomado caminos curiosamente distintos. Por ejemplo, el budismo, que surge obviamente de la India, y tú ves ahí el hinduismo, y aunque tiene ahí sí términos similares, pero conceptos diferentes, te das cuenta de que, pues, o sea, a lo mejor no somos tan propensos a tomar la filosofía hinduista, pero la budista sí es un poco más, no quiero decir ligera, porque no es muy profunda, pero es más digerible quizás. Bueno, pero hay también un problema cuando decimos, pues todo es igual a todo. Por exactamente la razón que acabas de mencionar, un término puedes compartir entre dos tradiciones, pero el contexto y lo que significa es totalmente diferente. Claro. Por eso, no asumir nada. Tienes que entrar en una tradición y dentro de este contexto estudiar todo su vocabulario, estudiar su metodología, y quizás con suerte en años puedes bien informado decir, en este sentido están hablando de lo mismo. Sí. Llegas allí, pero inicialmente Dios en budismo no es Dios en catolicismo. Claro. Es totalmente distinto. Totalmente de acuerdo. De hecho, nada más antes, porque quiero que dejes por aquí tus datos para que si alguien quiere contactarse contigo, pero antes de eso, creo que con la pregunta que nos hizo Jairo, ahí es donde a lo mejor con nuestra concepción tú nos podrás entender que a lo mejor usamos el mismo barco, pero a lo mejor le vamos a poner asientos de piel para como tropicalizar un poquito esos conceptos. Y es por eso que creo yo que a veces ando brincando de un barco a otro. Pues claro, por lo menos tener un barco. Sí, para empezar. Muchos se quedan allí al lado tomando cerveza y nunca entran en el agua. Claro, exactamente. Nos quedan 3 minutitos, reverendo. Sí me gustaría que nos hicieras favor de compartir tus datos de contacto para si alguien quiere buscarte en un momento, tener una charla contigo. Gracias. Tenemos un sitio web que se llama meditacionbudistazen.org. Allí es toda la información, quién soy yo, mi tradición, nuestro linaje, también eventos, actividades, y tenemos un retiro de meditación que se acerca en un par de semanas, todavía hay lugar, y pueden informarse allí, y hay teléfono y correo y todo allí. ¿Este retiro es para cualquier persona? Cualquier persona, pero recomiendo que se sientan conmigo un ratito y platicamos sobre lo que han practicado y darles apoyo en eso. O sea, un poco antes buscar, orientarles. Pedir información y tener esta pequeña charla. Sí, eso. Y nos estamos poniendo de acuerdo aquí el reverendo y su servidor, porque en un corte pues me quedé un poquitín con la duda de cómo hacer la búsqueda de una meta desde esta filosofía budista zen, de tal manera en que sigamos en la búsqueda de la meta, pero al mismo tiempo que no dejemos que el ego interfiera. Comprometido entonces que para el siguiente programa, ¿te late? Ok, muy bien. Perfectísimo. Tenemos tiempo de prepararnos los dos nuestras armas de debate. Nada de eso, para ir sumando. Pero fue un tema que ahorita surgió y es muy interesante, porque nosotros muy occidentales, y de hecho en algunas culturas orientales, es mucho de la búsqueda de la excelencia, lo platicábamos, y en todos los quehaceres de la vida. Pero luego se interfiere el ego. Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer en un momento dado para, al mismo tiempo que buscamos estas metas en la búsqueda de la excelencia que nos permiten a lo mejor sentirnos bien, aunque sea temporalmente, pero no dejar que el ego nos arrastre
por otros caminos, ¿verdad? Va a ser un tema interesante. Sí. Vamos, ya lo estamos preparando. Entonces quedan ustedes invitados dentro de un mes precisamente para hablar de ese tema. Y el día de mañana, no se olvidan, es viernes de cotorreo. Mañana vamos a hablar de un tema muy interesante, muy mexicano. ¿Sí? ¿Y qué? Se los dejo de tarea. Eso va a ser el día de mañana, donde nos vamos a divertir con Rodrigo Limón y con Alejandro Ruiz Garavito. Están ustedes invitados. Coach Online, mañana a las 8 de la noche. Por el día de hoy nos despedimos. Chao, muchas gracias por su atención.